doctrina, la palabra de Dios, la verdad, ¿no? Y justamente de eso es de lo que yo les quiero hablar a ustedes en esta noche. Es muy importante que entendamos que actualmente hay mucha gente confundida, demasiada gente confundida con todo el tema de la fe, la religión. ¿Qué creer? Hay tantas religiones que realmente no sabemos qué creer. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál no es la verdad? Hasta Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Miren, hay una enorme confusión. Hay mucha gente hablando en nombre de Dios y diciendo cosas contrarias. Uno dice una cosa y otro dice la contraria. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién lleva la verdad? ¿Cómo saber quién lleva la verdad y quién no lleva la verdad? ¿Cómo estar seguros de que lo que estamos escuchando es verdad? Que no nos están engañando. Bueno, aquí el apóstol Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, habla de la doctrina. Dice, exhorta en el versículo 2 con toda paciencia y doctrina. Doctrina es enseñanza. Ahora, una enseñanza puede ser verdadera o falsa. ¿Cómo saber cuál es la palabra verdadera y cuál es la palabra falsa? Porque como Pablo estaba anunciando aquí, iba a llegar un tiempo que iba a haber tantas falsas doctrinas que la gente no iba a saber. Mucha gente no iba a soportar la verdad, sino que preferirían que les cuenten fábulas, que les distraigan, que le digan las cosas que quieren escuchar, aunque no sea verdad, pero que les digan, oh, no te preocupes, todo va a ir bien, todo te va a salir bien, tú tranquilo, Dios no te va a juzgar, tú eres bueno, Dios es bueno, no pasa nada. Pero ¿eso es verdad? No, no es verdad. A lo mejor nos gusta más escuchar ese tipo de mensajes, pero no es verdad. Hay predicadores que predican, tú eres un campeón, tú puedes conseguir lo que quieras, tú puedes soñar a lo grande, lo que te proponga lo puedes hacer y tal. Y parece que nos está predicando algo de verdad, pero es verdad. Bueno, la vida se encarga después de enseñarnos que hay cosas que no podemos hacer, que hay cosas que no podemos conseguir solo, que necesitamos ayuda. Por tanto, yo en esta noche lo que les quiero decir es, ¿cuál es la verdad? ¿Hay algún medio a través del cual nosotros podamos saber si lo que se nos enseña es verdad o no? Miren, ustedes están ahí y ahí van muchas personas. Hasta yo, que estoy a miles de kilómetros de distancia, llego a vosotros a través de la televisión. Y yo les estoy hablando, yo les transmito doctrina, enseñanza. Pero ¿cómo pueden ustedes saber si lo que yo les digo es verdad o no? Ahí van personas y les enseñan. Pero ¿cómo pueden ustedes estar seguros de que lo que les enseñan es verdad o no? Bueno, yo quiero que vengan conmigo, los que tengan Biblia, por favor, busquen Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ahí el apóstol Pedro dice lo siguiente. Se está refiriendo a los maestros, a los que enseñamos, y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que si yo vengo a vosotros diciéndoles, miren señores, a mí me parece, o yo pienso, o yo creo, les estoy transmitiendo un mensaje en base a mi opinión personal. Ahora, si lo que yo les digo a ustedes, miren señores, que Dios dice, porque está escrito, es diferente, ¿no creen? Hay una enorme diferencia. La palabra de Dios nos dice que si alguno habla, si alguno enseña, debe enseñar conforme a las palabras de Dios. Y no solamente aquí, Pablo también en Tito capítulo 2, versículo 1,
dice lo siguiente, es muy interesante. Tito capítulo 2, versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que enseña las Sagradas Escrituras. La sana doctrina es aquella que encontramos en la palabra de Dios. Y alguno puede pensar, pero un momento, pastor, un momento. Aquí vienen gente que usa la palabra de Dios, nos dice una cosa, y vienen otros con la palabra de Dios y nos dicen otra. ¿Es verdad o no? Por ejemplo, ustedes saben que los testigos de Jehová, por poner un ejemplo, usan la Biblia. Y yo uso la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ellos hablan de la Biblia y yo hablo de la Biblia. Bueno, en primer lugar, que ellos usan una Biblia diferente. Son la única secta que se llama cristiana que ha cambiado las Sagradas Escrituras. Como no le gusta lo que dice la Biblia, se ha hecho una Biblia a su imagen y semejanza. Predican una Biblia que no es la Biblia verdadera. Ellos han cambiado la Biblia. Por ponerles un ejemplo, ellos no creen, por ejemplo, que Cristo sea el Hijo de Dios, que sea Dios. Entonces, como no creen que Cristo es Dios, entonces ellos, por ejemplo, en Juan 1.1, donde dice que el verbo era Dios, ellos le incluyen un artículo, dice, el verbo era un Dios. Pero miren, no hace falta mucha sabiduría para darse cuenta de que incluir ese artículo que no está en los textos originales es una trampa, bueno, que no tiene mucho sentido. Porque al decir que Cristo es un Dios, está diciendo que hay muchos dioses. Cuando la Biblia dice claramente que hay un solo Dios verdadero. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios. Por tanto, si la Biblia dice en otros pasajes que hay un solo Dios y ellos dicen que Cristo es un Dios, están enseñándonos mal. Prestar atención a los detalles es lo que nos ayuda a que no nos engañen. Prestar atención a los detalles, leer la Escritura, conocer la palabra de Dios. Es tan importante hoy más que nunca, porque hay mucha gente hablando en nombre de Dios y dicen cosas contrarias. Entonces si queremos conocer la verdad, tenemos que estudiar. Miren, si alguno de vosotros tuviera un problema cardíaco y tuviera que ser operado inmediatamente, ¿quién de vosotros se pondría en las manos de alguien que no ha estudiado medicina? ¿Alguno de vosotros se arriesgaría a que lo operara una persona que no tiene experiencia de quirófano? ¿Que no ha estudiado medicina siquiera? ¿Te pondría en las manos de alguien así? Yo desde luego no. Yo querría ponerme en las manos del mejor cirujano, de aquel que tiene más experiencia, de aquel que sabe más, de aquel que ha estudiado más, porque evidentemente tiene más garantía de éxito ponerte en las manos de alguien que sabe que ponerte en las manos de alguien que no sabe. Mire, operarse de corazón es una cosa muy seria. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de algo todavía mucho más serio. Y te voy a explicar por qué. Porque si el cirujano que te opera resulta que es alguien que no tiene ni idea y al final te mata, bueno, mata tu cuerpo. Pero si la persona que te habla de Dios resulta que no sabe y tú te mueres pensando que has creído en la verdad y resulta que lo que te enseñó no es la verdad, es mucho peor que morirse. ¿Sabes por qué? Porque la muerte física, si tú tienes una buena relación con Dios, no es nada más que un sueño del que pronto despiertas y estás en la presencia de Dios. Y Dios te da un cuerpo nuevo y ya no vuelves a tener problemas de corazón. Pero si la persona en la que confiaste, que te estaba enseñando la verdad, resulta que no sabe y creíste que te estaba guiando al cielo y resulta que te lleva al infierno, eso es mucho peor, porque de allí nadie sale. Por tanto, es una cosa seria. Hay que asegurarse de que lo que nos están enseñando es verdad. Y si para ser electricista hay que estudiar,
Y para ser albañil hay que estudiar, y para ser arquitecto hay que estudiar, y para hacer cualquier cosa hay que estudiar. ¿Ustedes creen que para manejar almas, vidas humanas, no hay que estudiar? Claro que hay que estudiar. Pero ¿por qué entonces cualquiera que habla de Dios, confiamos y depositamos nuestra confianza en alguien que nos habla de Dios simplemente porque nos habla de Dios? Dios es bueno, pero te tienes que asegurar que lo que te dicen de Él también es verdad. Porque aunque Dios sea bueno, si lo que te dicen de Él no es verdad, te están engañando. Es muy importante asegurarnos de que se nos está enseñando la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Aquella que es palabra de Dios, no palabra de los hombres. Les pongo un ejemplo. La Iglesia Católica Romana, por poner un ejemplo, hoy en día estaba yo comiendo con mi esposa a mediodía y en el informativo estaban diciendo que iban a coger a la Virgen de aquí de Gran Canaria, de una de las islas de aquí, y la iban a pasear por los diferentes pueblos donde ha habido incendios e inundaciones. Miren, el operativo para poder mover esa imagen era impresionante. Un camión especial, unas grúas especiales, estaban tomando unas medidas de seguridad tremenda porque podía romperse. Tenían que trasladarla en un camión especial, pero además tenían que tener unos soportes especiales y el camión no podría circular a más de 20 kilómetros por hora para que la imagen no se rompiera. Y yo estaba pensando, Dios mío, este sacerdote que salió ahí en el informativo diciendo que estaba todo el pueblo emocionado porque su virgen iba a visitarlos, iba a consolarlos, iba a animarlos, iba a ayudarlos. Yo me preguntaba, ¿de qué manera los puede ayudar? Si esa imagen, que es una muñeca de medio metro, todo lo demás es manto, flores y otras cosas. Una muñeca de medio metro, de madera, que tiene ojos que no ve, que tiene manos que no sirven, que no se puede trasladar siquiera porque no anda. ¿Cómo es posible que un sacerdote, una persona que tiene la responsabilidad de enseñar la verdad, mantenga en la ignorancia a la gente? Pero así es, eso es una verdad. La Iglesia Católica Romana fomenta la idolatría, a pesar de que la ley de Dios prohíbe la idolatría. La Iglesia Católica Romana tiene a las imágenes en su seno, dentro de sus templos, aunque Dios lo prohíbe claramente en su palabra. El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, dice Dios. Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. Por tanto, si la palabra de Dios es tan clara, ¿por qué nosotros seguimos creyendo patrañas? ¿Por qué seguimos creyendo falsas doctrinas que nos han enseñado? Hay personas que salían en el reportaje y decían: ay, es que yo soy muy devota de mi virgencita desde siempre, siempre he creído en ella. Pero ¿qué puedes creer en una muñeca de medio metro de madera que no sirve para nada, ni para hacer bien, ni para hacer mal? ¿Qué tienes que creer? Escudriña las Sagradas Escrituras, lee la palabra de Dios, infórmate de cuál es la verdad. Porque cuando tú eras pequeñito te decían que los niños vienen, los trae la cigüeña. Pero sinceramente, ¿qué pensarías tú de una persona de 60 años que te dice que cuando se le cae un diente lo mete debajo de la almohada para que el ratoncito Pérez le traiga una moneda? ¿Qué pensarías de una persona ya adulta que te dice que los niños sí, que los trae la cigüeña? Que a él se lo dijeron desde pequeño y que él cree lo que sus padres le dijeron. ¿No pensarías que es inmaduro? ¿Que le falta un hervor? Es decir,
Cuando somos niños, nos creemos cualquier cosa que nos digan. Pero cuando somos adultos, tenemos la responsabilidad de investigar si lo que nos han dicho es verdad o no es verdad. Sobre todo, especialmente, cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de nuestra relación personal con Dios, de nuestro destino eterno. No podemos simplemente creer lo que nos dicen y ya está. Porque viene alguien diciendo, porque el Señor es bueno, no se preocupe, vivan su vida, ocúpense de sus cosas. Señor, oiga, un momento, un momento. Muéstreme dónde dice la palabra de Dios que yo no me tengo que preocupar de mi salvación. Porque yo te puedo mostrar pasajes donde dice claramente la Escritura que debemos cuidar. ¿Qué será de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, no crean cualquier cosa. No crean a cualquier persona que les hable de Dios. Asegúrense de que lo que les dicen tiene sustento bíblico. Tiene fundamento en la palabra de Dios. Porque es lo que dice el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. De verdad que a veces me he encontrado con personas que les has predicado la verdad y siguen prefiriendo la mentira. Mark Twain dijo, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. Es más fácil engañar a alguien que ayudarlo a entender que le han engañado. Porque el orgullo humano nos impide reconocer que podemos estar equivocados. Pero no todo lo que nos han enseñado es verdad. Por tanto, mire, la Iglesia Católica Romana enseñó que si un niño muere sin bautizar, se va al limbo. Ya la Iglesia Católica Romana ha reconocido que el limbo no existe. ¿Por qué no reconoce también los otros errores que sigue practicando y predicando y enseñando? Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, pero la Biblia dice que Cristo es Dios verdadero. ¿A quién debemos creer? ¿A los hombres o a Dios? Sin duda yo les invito a que ustedes estudien la palabra de Dios. Chicos, aprovechen el tiempo libre que tienen. A veces se aburren y no saben qué hacer. Cojan la Biblia, pónganse a leerla. El conocimiento que adquieran de las Sagradas Escrituras es un conocimiento que les va a servir toda la vida. Les va a ayudar, les va a madurar, les va a beneficiar enormemente. No crean cualquier cosa. Cuando alguien les diga algo, pídanle, oye, ¿y dónde dice la Biblia eso? Muéstramelo. Y asegúrense de que no es un texto sacado de contexto. Una de las cosas importantes que se estudia, yo soy director de un seminario teológico. Miren, yo enseño a pastores, enseño a obreros, enseño a personas que quieren enseñar las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que les enseño es que aprendan a interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se puede usar mal. Por ejemplo, alguien coge la Biblia y dice, mira, aquí dice ojo por ojo y diente por diente. Así que el que me la hace, la paga. Mire, no se puede interpretar la Biblia de esa manera. Porque ese texto hay que verlo en su contexto. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Entonces, si nosotros seguimos leyendo y tenemos un conocimiento general de la Biblia, llegamos al Nuevo Testamento y Dios dice, el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por tanto, si yo tomo un texto y lo saco de su contexto, lo malinterpreto. Debo aprender a conocer el contexto, a interpretar la palabra de Dios en su contexto histórico, en su contexto teológico,
en su contexto gramatical. Porque, miren, la Iglesia Católica Romana coge la hostia, el pan, y dice, esto es mi cuerpo. Cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, ellos dicen que ese pan, ese trocito de pan, se convierte en verdadero cuerpo de Cristo. Y lo adoran y se arrodillan delante del pan. Y lo meten en una urna de oro. Pero cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, estaba usando una metáfora. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Y no estaba diciendo con eso que Él es una lámpara. Estaba diciendo que el que le siga a Él no andará en tinieblas, sino que entenderá las cosas. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. O yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero a nadie se le ocurre pensar que Cristo es una puerta de madera. Es un ejemplo, el contexto gramatical es importante a tenerlo en cuenta. Por tanto, la palabra de Dios, para poder interpretarla correctamente, hay que estudiar. Como hay que estudiar para enseñar a niños de primaria. Un profesor de primaria tiene que estudiar. Si no, no sabría enseñar. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Y si enseña sin saber, lo que hace es confundir, es engañar. Por tanto, tenemos el deber, a la luz de lo que hemos leído en la palabra de Dios, de si hablamos y enseñamos la palabra de Dios, tenemos que enseñar conforme a la palabra de Dios. Es decir, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si enseñamos, tenemos que enseñar sana doctrina. Y la sana doctrina es aquella que está basada, bien fundamentada, en la correcta interpretación de la palabra de Dios. No podemos decir cualquier barrabasada y quedarnos tan panchos. Hay que conocer las Escrituras. Y conociendo las Escrituras, ¿saben? Nadie podrá engañarnos jamás. Conociendo las Escrituras, uno está tranquilo de que conoce la verdad. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y saben qué? La verdad les hará libres. La ignorancia te esclaviza. Ustedes saben que hay falsos pastores que están robándole a la gente, diciéndole que si quieren un milagro, tienen que darle dinero. Tienes que pagarle a Dios para que Dios te haga su milagro. Pero oiga, ¿dónde dice la Biblia que Dios venda milagros? Eso no es verdad. Pero si tú no conoces la Biblia, ese que se pone en un púlpito y te habla como te habla de Dios, ¿tú te lo crees? No, mire, a ver, muéstreme dónde dice Dios que yo tengo que comprar los milagros. Y no lo va a encontrar en la Biblia. En la Biblia encuentra frases como que de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay pastores que se están haciendo millonarios con los libros que venden. Pero mire, usted entra en nuestra página web y va a ver un montón de estudios, de libros. Todos son gratis. Los puede descargar en formato PDF, en libre, cualquiera que quiera. Se mete en nuestra página web y puede descargarlos todos, sin pagar nada. Hay seminarios que tienes que pagar matrícula, tienes que pagar mensualidades, tienes que comprar libros. En nuestro seminario no tienes que pagar matrícula, no tienes que pagar mensualidades, no tienes que comprar libros. Te damos la lección en un vídeo y te damos un cuestionario que tú tienes que rellenar. Lo rellena, nos lo envía, nosotros te lo corregimos. Si es correcto, te damos la clave para el siguiente vídeo. Te ayudamos a aprender. Si tú quieres aprender, puedes hacerlo gratis. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. No crean a cualquiera que les hable de Dios. Asegúrense de que lo que les dicen de Dios es verdad. De verdad está bien fundamentado en la palabra de Dios. Porque de otro modo, puede que estés engañado y ni siquiera te des cuenta, ni siquiera lo sepas. La manera de que nadie te engañe es conociendo las Sagradas Escrituras. Al final, todo se limita a que si estás en la verdad no solo te hace libre, sino que te lleva al Padre.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad te lleva al Padre, la verdad te lleva al cielo, la verdad. Mientras que la mentira te aleja del Padre, te aleja de Dios y no te lleva al cielo precisamente, sino más bien al infierno. Por tanto, nos va la vida en ello. No es un asunto sin importancia, es un asunto muy importante. Ustedes tienen el deber, la responsabilidad, porque Dios te ha dado inteligencia. No eres un niño de 7 años que todavía cree en los Reyes Magos. No, 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 no. Mire, ya son adultos. Tienen el deber de asegurarse de que lo que se les dice y se les enseña es verdad. Y si no se lo muestran conforme a las Sagradas Escrituras, deben decir, no, mire, no puedo creer eso si no me lo muestra respaldado por la palabra de Dios. Porque si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. A mí me gustaría orar por ustedes, a fin de que Dios les ayude a entender estas cosas. No solamente tienen que oír la palabra de Dios, tienen que conocerla. Y no solamente tienen que conocerla, tienen que ponerla por obra, tienen que vivirla. Porque, ¿saben qué ocurre cuando una persona conoce las Escrituras, pero no las practica? Que es oidor, pero no hacedor de la palabra. Porque no agrada a Dios. Una persona que conoce la verdad, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es una persona que está en pecado. Lo dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. Por tanto, si tú sabes, adquieres conocimiento de la palabra, pero después no lo vives, no lo aplicas a tu vida, estás en pecado. Y el pecado te aleja de Dios. Y después cuando tú tengas un problema y acudas a Dios, querrás que Dios te ayude. Pero es necesario que vivas lo que vas aprendiendo. No creas cualquier cosa. Cree la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar. Va a ordenar tus pasos. La Biblia dice en el Salmo 119:9, dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Y el mismo salmista responde, con guardar tu palabra. Cuando tú guardas la palabra de Dios, pones por obra la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios se encarga de ordenar tus pasos, de ordenar tu vida. Y cuando tú ordenas tu vida, te llevas mejor con tu familia. Te sientes mejor contigo mismo. Te sientes mejor con Dios. Te beneficia, no te perjudica en nada. Y te beneficia mucho. No tienes nada que perder. Practica la palabra de Dios. Te aseguro que te va a ir bien. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender estas cosas. Pero no solamente a entenderlas, sino a practicarlas. Oremos. Padre del cielo, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir este tiempo con mis hermanos. Quiero rogarte en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito Salvador, que ayudes a cada uno de ellos a entender tu palabra, Señor. Que estas cosas que predicamos y enseñamos, conforme a tu palabra, a las Sagradas Escrituras, ellos puedan recibirlas en su corazón, puedan meditarlas, y ayúdales tú, Señor, para que las pongan por obra, que realmente puedan aplicarla a su propia vida. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú les ayudes para que no sean solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, bendice a cada alma que está ahí, bendice a cada familia que está representada. Señor, bendice a cada uno en particular. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, porque sé que tú tienes poder para hacerlo, para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, jóvenes. Ahora, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, me gustaría poder responderla con la ayuda del Señor. Así que, adelante, si tienen preguntas.
Pastor, Sí. dice una pregunta, ¿cómo pueden saber si alguien le está enseñando la palabra en un versículo, no lo sacan de contexto? O sea, le dicen que esa es la verdad y lo sacan de contexto. ¿Cómo saber? Por eso decía que la respuesta está en conocer la Escritura. Hay que leer la Biblia. Leerla es un bien fantástico. Antiguamente cualquier cristiano leía la palabra de Dios todos los años. Le daba una vuelta entera a la Biblia. No es difícil. Basta con leer una porción cada día y cuando nos damos cuenta la hemos leído. Y cuando alguien te dice algo, si te suena raro, es porque tú ves que no encaja algo, porque conoces la Escritura. Pero si no conoces la Escritura, evidentemente no te vas a dar cuenta. Por eso es importante leerla. Leerla, estudiarla, meditarla. Si uno lee la Escritura y cuando no entiende algo o algo le llama la atención, lo apunta, consulta con otros, ahí se va aprendiendo a conocer la palabra de Dios. Y ese conocimiento te guarda, te protege de falsa doctrina, de falsos pastores, falsos maestros que enseñan cosas que no son correctas. Es el conocimiento general de la palabra lo que te protege. Por eso es importante conocerla, leerla. Sé que a algunos no les gusta leer. Bien, miren, ahora, si quieres, ni siquiera necesitas leerla. Con un móvil, tú puedes escuchar la Biblia completa. Simplemente a través del móvil tú puedes descargarte una aplicación de la Biblia que tienes la oportunidad de poder oírla. Tú le marcas Mateo y empiezas a predicarte, empiezas a enseñarte Mateo, lo que dice el Evangelio de Mateo. Entonces, aunque no tienes ni que leerla, estás paseando y estás escuchando la palabra de Dios. Estás descansando y estás escuchando la palabra de Dios. Y si alguien viene y te predica algo que es contrario a lo que tú has leído o a lo que tú has oído, dices, un momentito. Eso no es así. La Biblia no dice eso. Dice esto otro. Porque ya tú la conoces. Ahora, si no la conoces, no hay manera de que te puedas dar cuenta. Por eso hay que leerla, hay que estudiarla. Hola, Pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Hola, buenas noches. Igualmente. Para saludarlo. Pastor, quería hacer una pregunta respecto a nuestras tradiciones, Pastor. Usted sabe que ya se acerca el día de Halloween o Día de Muertos aquí en México. Pues es una tendencia muy fuerte para los jóvenes, para los niños en las escuelas. En el caso particular, tengo a mi hija de 9 años y bueno, la hacen que practiquen los bailes, en los disfraces. Entonces, en la sabiduría de Dios, ¿cómo lo podemos manejar, Pastor? ¿Qué sería la pregunta? Muy bien. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, encontramos un pasaje muy hermoso en el que Jesús enfrenta a los sacerdotes de su tiempo. Marcos capítulo 7, los que tengan Biblia, si quieren, la pueden leer conmigo. Fíjense lo que el Señor Jesús le dijo aquí a los sacerdotes. ¿Ok? Miren, Marcos capítulo 7, versículo 1. Dice lo siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios,
Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bueno, aquí vemos cómo Jesús enfrenta a los tradicionalistas, a las tradiciones de su pueblo. Miren, hay tradiciones de las que no podemos, no debemos participar, porque ofenden a Dios. Las tradiciones de los hombres no son mandamientos de Dios, son tradiciones de los hombres. Y hay tradiciones de los hombres que ofenden profundamente el corazón de Dios. Cuando mis hijos eran pequeños y estaban en el colegio, cuando llegaba Semana Santa o cuando llegaba a Halloween, bueno, sabíamos que, porque las profesoras ya se lo decían, mañana vamos a hacer unos disfraces, vamos a dibujar de Halloween, vamos a hacer esto y lo otro. Yo no enviaba ese día a mis hijos al colegio. No los enviaba. Le explicaba a mis hijos, cariño, tú no vas a ir al colegio porque no quiero que participes de eso. La palabra de Dios dice claramente en Efesios capítulo 5, del 10 al 11, que debemos vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Y no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por tanto, no podemos participar, ni podemos permitir que nuestros hijos participen de algo que es diabólico. Estaríamos atentando contra la salvación de nuestros hijos. Mire, hay cosas en las que ya está bien. Pablo decía, cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Por tanto, ustedes saben que la adoración a la Santa Muerte, las tradiciones de Halloween, que son adoración a espíritus de muerte, ¿cómo puede un cristiano, alguien que conoce a Dios, participar de eso? Que son obras de las tinieblas. La palabra de Dios nos dice que no debemos participar de eso. Ahora bien, evidentemente, cada uno de ustedes es libre. Cada uno de ustedes puede tomar sus propias decisiones. Cada uno de ustedes puede decidir si quiere participar o no. Cada uno de ustedes lo decide. Pero recuerden bien, que Dios nos dé libertad para hacer lo que queramos, no significa que después no vaya a pedir cuenta. Porque Dios después nos va a demandar qué es lo que hemos hecho y por qué. Entonces, si tú quieres realmente asegurarte la ciudadanía celestial, si tú quieres asegurarte un lugar en el reino de los cielos, abstente de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien repréndelas. Gracias. Y nada. Buenas tardes, antes. Hola. Dice, pastor, en la Iglesia del Vaticano, ¿cuántos males hay conforme a lo que nos dijo? ¿Y cuántos males hay? Sí, dice, pastor, en la Iglesia del Vaticano, ¿cuántos males hay conforme a lo que nos dijo? Bueno, cuando yo leo el catecismo de la Iglesia Católica Romana, el catecismo de la Iglesia Católica Romana es mayor todavía que la propia Biblia. Tienen más mandamientos de hombre que mandamientos de Dios. Y esos mandamientos de hombre muchas veces chocan con los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, cuando lo que Dios dice y lo que dicen los hombres no es lo mismo, tenemos que decidir a quién creer. ¿Creo a Dios o creo a los hombres? Yo tomé mi decisión hace ya muchos años de creer a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién creer? ¿A Dios o a los hombres? Los hombres nos equivocamos muchas veces. Dios no se equivoca jamás. Gracias. Nada. El día miércoles viene un pastor
comentó acerca del ayuno. ¿Forzosamente debe de haber algún horario para hacerlo? Bueno, no hay ningún mandamiento en la Biblia que ordene ayunar. No existe ningún mandamiento en la Biblia que diga que tengamos que hacerlo. ¿Ok? El ayuno es una práctica de autodisciplina. Es una práctica para ejercer el dominio propio. Pero si quieren saber sobre el ayuno, de verdad, quieren saber lo que Dios dice sobre el ayuno, deben leer el libro de Isaías, capítulo 58. Ahí es donde Dios dice cuál es el ayuno que Él quiere. Él no quiere que te abstenga de comer para que tu voz sea oída en los cielos. Él quiere que si te abstienes de comer sea para compartir tu pan con el hambriento. Es muy diferente ese ayuno. Aviso de System Server. Batería baja. Bueno, es muy diferente ese ayuno. Aviso de Apple Battery Monitor. Batería baja. Bueno, ya está. Me había olvidado de conectar el cargador al ordenador. Pregunta que Isaías, ¿qué dijo? 58. Miren, si quieren, podemos leer una porción de ese pasaje, Isaías 58, donde dice claramente, escuchen bien, Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detenga, le dice Dios al profeta, ¿no? Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen. Ayunamos si no hiciste caso. Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice Dios, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Es decir, algunos dicen, pues yo he ayunado 10 días, y otro dice, pues yo he ayunado 21, y el otro dice, pues yo he ayunado 40. ¿Qué es eso? Para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, dice Dios, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Escuchen bien esto. No ayunéis para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenicia. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces, dice Dios, cuando practiques este ayuno, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Le invocarás y te oirá el Señor, dice. Ese es el ayuno que Dios quiere. ¿De qué le sirve a Dios que tú te abstengas de comer? Ahora, si quieres realmente abstenerte de comer porque quieres compartir tu pan con el hambriento, perfecto. Ahora, ¿por qué no ayunas de malas palabras? ¿Por qué no ayunas de aquello que te perjudica? ¿Por qué no ayunas de aquello que te impide tu relación personal con Dios? O tu relación personal con otros. Ese sería el verdadero ayuno que Dios quiere. No que tú digas, te ponga aquí una medallita en el pecho, he ayunado 17 días. El otro diga, pues yo he ayunado. No, eso no sirve de nada. Eso es religiosidad pura. Hola, pastor, Dios te bendiga. Igualmente, mi amor. Yo tengo una pregunta, igual con lo de las festividades de Halloween y todo eso, de la participación. Bueno, yo tengo un hermanito que igual va a la escuela y pues igual le toca como participar, pero
a veces son como forzados, son como, pues tienes que hacerlo para tener una calificación en la escuela y poder ahora sí que pasar y no reprobar. ¿Qué puedo hacer o qué puedo explicarle a mi hermanito con eso? Muy bien. En primer lugar, precisamente por eso yo no enviaba a mis hijos al colegio ese día, para que no se vieran forzados a participar de algo que en conciencia no podemos participar. En segundo lugar, si por eso no se oyen, ¿no me están oyendo? ¿No me están oyendo? No se oye, pastor. Yo, ¿no me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? ¿No me escuchan? A ver, Marcelino. Avísenme cuando pueda hablar. A ver, esperen atento, pastor, por favor, es que sí no se escucha. A ver, ahora. ¿Ok? ¿Hola? ¿No se oye? ¿Hola? ¿No se oye? A ver, ahora, pastor. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿No me están escuchando? ¿Hola? A ver. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Estoy intentando de hablar, pero creo que no me están escuchando, ¿no? El altavoz. ¿Algún problema con el Ya se le altavoz? bajó la pila a la bocina, pastor. Ah, vale. Ok, A ver, muy bien. mira, mira. ¿Ya? Para conectarla, tú me dices. A ver, ¿se oye ahora o no? A ver, ahora. ¿Ya se oye? Sí, No. ¿se oye? ¿No se oye? A ver, el volumen. A ver, Baja la pila ya. hola. En directo desde el estudio 1 de Agua Viva Radio, para todos ustedes. No se oye. ¿Hola? A ver ahí. Son los problemas del directo. Sí. ¿Ya me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sigue sin escucharse. A ver. ¿Ah? Ya. 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 Hombre, son los problemas del directo que se le llaman, ¿no? Bueno, comentaba, precisamente por eso, para que mis hijos no se vieran forzados a participar de una actividad que yo creía que no debían participar en conciencia, pues no los llevaba ese día al colegio, ¿no? Si eso suponía que le iban a bajar calificaciones, sinceramente a mí no me preocupaba eso, ¿ok? Ahora, si a mí algún profesor me hubiera dicho que por no asistir a una actividad extraescolar le bajaban las calificaciones, yo hubiera discutido eso, porque no hay derecho a hacer eso. ¿Ok? O sea, el niño va al colegio no a que le enseñen tradiciones que afrentan nuestra conciencia, sino para que le enseñen a leer, a escribir, matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tradiciones humanas que nada tienen que ver con la educación, sino más bien con todo lo contrario, ¿no? Por tanto, a mí no me preocuparía que le quitaran calificaciones por eso. Sencillamente, lo que sí me preocuparía es que mis hijos pudieran participar de una actividad demoníaca. Eso sí me preocuparía. Ok, muchas gracias, pastor. Tú no puedes hacer nada, porque además es tu mamá y tu papá. Preguntan en Santiago 23, que si puede explicarlo, dice, ¿por qué si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, el hombre considera un espejo en su rostro natural? Que si puede explicarlo. Bueno, ahí lo que está diciendo es que cuando oímos la palabra de Dios,
tenemos la responsabilidad del deber de cumplirla, de ponerla por obra. Si nosotros somos oidores, pero no hacedores, pues es como el que se mira en el espejo y olvida su rostro. Es decir, como el que aprende algo, pero inmediatamente lo olvida. Eso no sirve de nada. ¿De qué sirve que tú escuches un sermón todas las semanas si después no pone en práctica nada de lo que te dice el sermón? Entonces, no sirve de nada. La palabra de Dios no es solo para conocerla, es para practicarla. Porque escuchen bien, una cosa que quiero que entiendan. Cuanto más palabra de Dios conozcas, más responsabilidad adquieres delante de Dios. Si tú conoces mucha palabra y no la practicas, estás acumulando mucho pecado contra ti. Porque recuerden Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, cuanto más sepas y menos practiques, más grande es tu pecado delante de Dios. Eso es lo que quiere decir Santiago, que debemos ser hacedores, no solo oidores. Gracias. ¿En el ayuno se puede tomar solamente agua de acuerdo a la Biblia? A ver, el ayuno se puede practicar como se quiera. Se puede practicar de comida o de bebida o de las dos cosas, o se puede practicar solamente de un alimento, o se puede practicar de ver televisión, ¿ok? Que hay gente que dedica demasiadas horas a la televisión y debería ayunar de eso en vez de ayunar de alimentos. Hay otros que lo que necesita ayunar es de tabaco, otros necesitan ayunar de otras cosas. Cada uno según lo que necesita. Porque el ayuno, repito, es un ejercicio de autodisciplina personal. No tiene más valor que eso. No, el ayuno no sirve para retorcerle el brazo a Dios y que nos dé lo que no nos quiere dar o que haga lo que Dios no quiere hacer. El ayuno es simplemente un ejercicio de autodisciplina personal. Es como un ejercicio espiritual, digamos, ¿no? Es decir, algo que hacemos para fortalecer nuestra voluntad. Entonces, pues me voy a abstener, no voy a comer carne durante una semana o un mes, o no voy a beber café porque se toma 10 cafés diarios. Bueno, pues no voy a tomar café durante una semana. Bueno, algo así, ¿no? Es decir, es para dominar aquello que te cuesta trabajo dominar, ¿no? Gracias. Dice, ¿me puede explicar qué quiere decir la palabra humildad, gratitud y voluntad? Repite las palabras. Humildad, gratitud y voluntad. Ok. Humildad significa que tenemos que dejar a un lado el orgullo. El ser humano es orgulloso. Este mundo te lleva a ser orgulloso. No solo a sentirte orgulloso porque hagas lo correcto, sino a ser orgulloso aunque no hagas lo correcto. Hay gente que hacen el mal y se sienten orgullosos de eso. Prueba de ello es lo que ahora mismo asistimos al mundo entero, ¿no? Lo que es el Día del Orgullo Gay. Algo que antes hacía que la gente se escondiera por vergüenza, hoy en día lo exhiben como con orgullo. Pero ¿qué orgullo hay en el pecado? ¿Qué orgullo hay en la maldad? Sin embargo, como el orgullo es algo que nos perjudica enormemente, debemos dejar el orgullo y ser humildes. Uno de los pasajes más hermosos de todas las Sagradas Escrituras lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Ahí el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Miren, la Biblia dice con toda claridad que Dios ama al humilde, pero al altivo lo mira de lejos.
Dios no ama el orgullo, la soberbia. Dios aborrece eso. La humildad es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y toda la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento nos invita a que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debamos tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. Que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la voluntad de Dios. No que nos consideremos superiores a los demás. A veces podemos estar barriendo el suelo y por dentro estamos henchidos de orgullo. Hay que ver lo bien que barro. No hay quien lo haga como yo. Somos así de orgullosos. Creemos que somos los mejores, que todo lo hacemos bien, pero la palabra de Dios nos invita a que seamos humildes, no orgullosos. La segunda palabra, gratitud, significa que vamos a agradecer, vamos a mostrar nuestra gratitud a Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él, ¿no? Dice un refrán en el mundo que ser agradecido es de bien nacido, ¿no? Debemos dar gracias en todo, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Debiéramos estar agradecidos a Dios, aunque no tengamos ni para comer. Simplemente, ¿saben lo importante que es poder ver? Hay personas que nunca han visto y quisieran poder ver. Y tú has visto toda tu vida. ¿Alguna vez se te ocurrió dar gracias por la vista? ¿Sabes lo importante que es agradecer a Dios, aunque sea por el aire que respiramos? Yo tengo un solo pulmón. En el año 2001 me quitaron el derecho, que es el más grande. Ustedes saben que hay uno más grande y otro más pequeño. El pequeño es el izquierdo y el grande es el derecho. Pues me quitaron el derecho. Y solo tengo un pulmón. Y hay veces, cuando hay calima es siroco, un viento que trae un polvo en suspensión, me dificulta la respiración. Ustedes no se pueden imaginar lo angustioso que es que te falte el aire. De modo que muchas veces cuando no hay calima y yo respiro hondo, le digo, gracias, Señor. Miren, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué te quedaría? Presten atención a la pregunta. ¿Qué te quedaría si mañana solo tuvieras aquello por lo cual le diste gracias a Dios hoy? ¿Qué tendrías mañana? ¿Y qué no tendrías? Si solo tuvieras aquello que hoy has agradecido, ¿qué pasaría? ¿Has dado gracias por tu vida? Porque mañana por la mañana, cuando tú te despiertes y Dios te da la vida, recuerda que hay algunos que puede que no despierten. Solamente tener la vida ya es algo, un motivo de gratitud. La familia. Hay multitud de razones para dar gracias a Dios. Miren, aún por los problemas, aún por las dificultades, ¿no es en medio de las dificultades que aprendemos? ¿No es una escuela la vida? Aún los problemas que hemos enfrentado y solucionado no son parte de la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Demos gracias a Dios por todo eso. Porque de verdad que tenemos motivos más que suficientes para ser agradecidos. La humildad, la gratitud. ¿Cuál era la tercera? Voluntad. Voluntad. La voluntad es la capacidad de decisión. Dios nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Y eso significa que nosotros entendemos, acumulamos conocimiento. Somos capaces de pensar,
de discernir lo que conviene y lo que no conviene, lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros tomamos nuestras decisiones. Cada vez que tú tomas una decisión, sea grande o pequeña, sea importante o no, cada vez que tomas una decisión en tu vida, estás ejerciendo tu voluntad. La voluntad es muy importante. ¿Saben? Nunca debiéramos perder nuestra voluntad. Y la voluntad se puede perder. Si tú entregas tu voluntad a una adicción y la adicción acaba dominándote, tú pierdes tu voluntad. Por eso es tan importante que no pierdas tu voluntad, que no des tu voluntad a nada ni a nadie. Tu voluntad es tuya, te la ha dado Dios para ti y debes preservarla, porque es tu voluntad, son tus decisiones. Y escúchame bien, si tú voluntariamente entregas tu voluntad a una adicción, al alcohol, a las drogas, a lo que tú quieras, a una persona, si tú entregas tu voluntad a alguien, tú estás perdiendo la capacidad de decidir. Estás perdiendo la capacidad de ser humano. A lo largo de los años, llevo más de 40 años de consejería, de pastorado. A lo largo de todos estos años me he encontrado con muchas personas que entregaron su vida total y absolutamente a otra persona. Chicas con 18 años que han intentado suicidarse porque el novio la dejó. Les he entregado su voluntad completa y el novio no supo apreciarla y la abandonó. Y ella quería morirse. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer que esa persona vuelva a recuperar su voluntad? Convencerla de que si tenía una vida antes de conocer a esa persona, puede tener una vida después de conocer a esa persona. No debes entregar tu voluntad a nadie, excepto a Dios. La voluntad es la capacidad que Dios te da para decidir por ti mismo. Es libertad. Si tú entregas tu voluntad, entregas tu libertad. Dios te ha hecho libre. Pero recuerda bien, nuestras decisiones nos hacen responsables. Por eso debemos usar bien nuestra voluntad. Mantener firme nuestra voluntad. Hay personas que van perdiendo su voluntad poco a poco. Y llega un momento que ya no tienen voluntad. Ya no son personas. No pierdas nunca tu voluntad. Es un don que Dios te ha dado y que tú deberías agradecer y deberías practicar, tomando decisiones correctas, haciendo las cosas bien. Preguntan, ¿cómo sabe usted que las tradiciones del ser humano ofenden a Dios? Muy bien, por las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, está establecido por el Señor en la ley de Dios que debemos adorar solo a Dios. En el momento que una tradición humana me lleva a adorar a un Dios falso, esa tradición es incorrecta, ofende a Dios. La palabra de Dios me dice que no debo tener imágenes, ni arrodillarme delante de ellas, ni honrarlas. Si una religión en sus tradiciones me dice que yo tengo que honrar a esas imágenes, sé que esas imágenes están ofendiendo a Dios. Por tanto, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos capacita para saber lo que es agradable a Dios o lo que Dios aborrece. Recuerde lo que decía antes, Efesios capítulo 5, versículo 10. Debemos vivir comprobando lo que es agradable a Dios. Comprobando. ¿Cómo lo podemos comprobar? Por las Escrituras. El conocimiento de las Escrituras nos ayuda a saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Miren, yo estoy convencido de que millones de personas creen que agradan a Dios con la idolatría.
Van a la iglesia, le ponen flores, le llevan no sé qué, se arrodillan delante de las imágenes, le oran, la sacan en procesión, y esas personas creen que están agradando a Dios con eso, porque eso es lo que le han enseñado. Los que le enseñaron mal. Pero tú y yo sabemos por las Escrituras que Dios aborrece la idolatría. Por tanto, miren, permítanme que les lea un pasaje de las Escrituras en el libro del profeta Isaías, capítulo 44. Miren, dice la palabra del Señor lo siguiente. El hombre corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cree con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. Toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. El profeta dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Bueno, después de leer esta porción de las Sagradas Escrituras, cualquiera que se postre delante de un tronco de árbol a adorarlo, es evidente que está ofendiendo a Dios, porque Dios dice que no lo hagamos. Dice, no tengo amor, ¿cómo puedo amar a los demás? Bueno, si no tiene amor es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y todo el que conoce a Dios ha conocido el amor. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo cual quiere decir que el amor de Dios es un amor ágape, un amor incondicional. Dios no te ama porque tú te lo merezcas. Te ama a pesar de lo que eres, a pesar de lo que has hecho. Él te ama. Te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por tus pecados. Pero ahora demanda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó dando fe a todos con haberle resucitado de entre los muertos. Por tanto, Dios es amor. Dios te ha amado. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Por tanto, Dios ha mostrado su amor para contigo. Y tú debieras recibir el amor de Dios. Cuando tú crees en Dios y recibes el amor de Dios, tu corazón se llena de amor. Porque tu corazón se llena de Dios y Dios es amor. Y entonces tienes amor de sobra para dar y para compartir. Para dar y repartir sin que se te agote. Porque el amor de Dios es inagotable. Pero necesitas conocer a Dios. Necesitas abrir tu corazón a Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados y pedirle a Dios que Él envíe su Espíritu Santo a tu vida. Porque el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que el Espíritu Santo, una vez que entra en tu corazón, lo que va a hacer es fructificar. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Miren,
Todas estas cosas, todas estas virtudes forman el carácter de Cristo. Y cuando tú crees en Dios y le abres tu corazón y el Espíritu Santo entra en tu vida, esos frutos empiezan a fluir a través de ti. Por eso, donde había resentimiento, empieza a haber amor. Donde había celos, envidias, ahora empieza a haber actitudes totalmente diferentes. Necesitas tener a Cristo en tu corazón si quieres tener amor. Un amor incondicional, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Abre tu corazón a Jesús y yo te aseguro que sabrás lo que es el amor. Lo recibirás y tendrás suficiente para dar y regalar. Hola, Pastor Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Edgar, muy bien, contento de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Más, y te voy a extrañar mucho la que no te veamos. Sí, voy a estar fuera un par de semanas o 3, que voy a estar en Argentina hasta el regreso el 11 de noviembre, si Dios quiere. Primeramente Dios. Pastor, ahorita oía de la voluntad, Sí. del amor. Son dos de las cosas que nosotros los adictos hemos querido descifrar bien. Hemos hecho nuestra voluntad nosotros, pero muy en contra de lo que nosotros hemos querido hacer. Hay algo que manejamos aquí como apegos y dependencias. Entonces, yo siento que para que mis muchachos puedan encontrar a Dios, tendrían que limpiar de esos apegos y esas dependencias o de esas voluntades que hemos puesto en la gente. Por ejemplo, muchos de mis hijos tienen una codependencia a su mamá tremenda, horrible, que sienten que si su mamá se van a morir, no van a comer, que qué van a hacer. Y la más triste y la que más sufren mis hijos es a la mujer. Sienten que se van a morir, que qué van a hacer. Entonces, ¿qué consejo le darías para que ellos limen ese camino lleno de espinas y dolor? Porque sufren, ¿eh? Cómo nos gusta sufrir por ese tipo de situaciones. Para quitar el apego y la dependencia a una madre que luego que siento que la madre se equivoca en dar amor a su hijo, lo sobreprotege y da en demasía, que los hace inútiles y tontos. Pero lo más triste es que aparte de que ya están acontados por una mamá, ponen la dependencia a una mujer. Y me han dicho que se van a quitar la vida si no está cuando salgan. Se quieren cortar las manos con pan Bimbo aquí, en el baño. ¿Qué consejo les das a mis hijos, Pastor? Ya para terminar. Te agradezco mucho, que Dios te bendiga, Pastor. Igualmente, Edgar. Gracias por la oportunidad. No podemos poner el carro delante del caballo porque entonces no llegamos a ningún sitio. No tenemos que dejar las codependencias para ir a Dios, sino que tenemos que ir a Dios para que Él nos ayude a dejar las codependencias. ¿Okay? Es una vez que el Espíritu Santo está en nuestras vidas el que nos da la fuerza de voluntad que necesitamos para entender las cosas y para tomar las decisiones correctas. Ahora bien, escúchenme bien. Esos sentimientos de que si me falta mi madre me muero, si me falta mi esposa no sé qué voy a hacer, me corto las venas, eso es por puro egoísmo, eso no es amor. Ustedes se autoengañan pensando que están diciendo esas cosas por amor. Cuando tú dices, si me falta mi madre me muero, o si me falta mi esposa me corto las venas, ustedes están siendo egoístas, están pensando en sí mismos, no en ellas. Sean sinceros, no se autoengañen. Ustedes simplemente que son unos chupones. O sea, ustedes están simplemente dependiendo. ¿Ok? Como dice Edgar, dependiendo. Pero mire, la cuestión no es lo que tu mamá pueda hacer por ti. La cuestión no es lo que tu esposa pueda hacer por ti. La cuestión es lo que tú puedes hacer por tu mamá o lo que tú puedes hacer por tu esposa. Si tú quieres que tu mamá no te falte, cuídala, no le des disgustos. Si tú quieres que cuando tú salgas tu esposa esté ahí esperándote, trátala con respeto, ámala, gánate ese respeto. No hay más. No seas egoísta, no pienses solo en ti, en tus necesidades. No pienses solo en ti, en tu persona, en lo que tú quieres. Piensa en lo que ellas necesitan también. Y eso hará
que cuando ellas sepan que tú las amas, bueno, pues te durarán más. Así de simple. Sí, gracias. Dice aquí, el milagro de Dios en el milagro del hombre, de la oscuridad a la luz. ¿Nos puede explicar eso con sus palabras? Bueno, no entiendo muy bien la frase que quiere decir, pero del milagro de Dios al milagro del hombre, bueno, pues los hombres necesitamos el milagro de Dios. De las tinieblas a la luz pasamos cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Por tanto, Cristo es la luz. Si nosotros seguimos a Cristo, tendremos la luz. No estaremos viviendo en tinieblas. Si nos alejamos de Cristo, nos alejamos de la luz, nos involucramos en las tinieblas. Imagínense que alguien apaga la luz ahí y ustedes empiezan a moverse y tropiezan unos con otros. Pero si la luz está encendida, se ven unos a otros y no tropieza nadie. Necesitamos la luz para vivir en esta vida. Porque en esta vida hay demasiadas tinieblas. Y mucha gente a nuestro alrededor vive en tinieblas. Entonces nosotros debemos ser luz para ellos también, para poder ayudar a los otros que están en tinieblas. El milagro lo hace Dios cuando tú le abres tu corazón a Él. Deja que Dios haga el milagro de entrar en tu vida y cambiarte por completo. Deja que Dios entre en tu corazón y te cambie. Que cambie tu vida. Que te haga una nueva criatura. Que te convierta en la persona que Dios quiere que seas. Gracias. Dice aquí, ¿qué diferencia hay entre la Biblia del Mormón, la Biblia del Testigo de Jehová y la evangélica? ¿Cómo saber cuál es la verdadera? Muy bien. Curiosamente, los mormones tienen la Biblia Reina Valera, igual que la nuestra. Las Biblias todas son iguales. Lo que ocurre es que los testigos de Jehová hicieron una Biblia diferente porque sus doctrinas son falsas y para sostenerlas tienen que cambiar la Biblia. Pero las otras Biblias, la Reina Valera es una buena traducción de las Sagradas Escrituras. A partir de, o sea, hasta el año 1960, la Biblia se traducía cada generación para adecuarla al lenguaje, porque saben que la Biblia está escrita, el Antiguo Testamento, en el hebreo masorético, y el Nuevo Testamento está escrita en griego, ¿no? En griego y algunos trozos en arameo, ¿no? Que es un hebreo antiguo, ¿no? Entonces, nosotros la tenemos en castellano. Y claro, por ejemplo, la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera de 1960, tuvo una anterior que era la de 1909. Antes de la de 1909 estaba la de 1600 y la de 1500 y pico. Bueno, pues la Biblia cada cierto tiempo se renueva para adecuar el lenguaje, porque hay palabras que se quedan arcaicas, que se quedan antiguas. Entonces, para poder usar otro término que nos ayude a entenderla mejor, ¿no? Pero a partir del año 60 se hicieron algunas traducciones bíblicas que no era por adecuarla al lenguaje, sino por cambiar algunas cosas. Porque alguna gente ya no creían en partes de la Biblia y comenzaron a cambiarla. La nueva versión internacional, la versión latinoamericana, la versión Dios habla hoy, la versión nueva traducción viviente, la versión La Palabra, muchas versiones se han hecho nuevas, no ya para adecuar el lenguaje, sino para cambiar el mensaje. Hay que tener cuidado. Miren, si tienes una Biblia Reina Valera de 1960, tienes todavía, o la Reina Valera Gómez, tienes una Biblia correcta, una Biblia que se ajusta a los textos originales. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay muy buenos eruditos que conocen bien los idiomas originales, el hebreo, el griego, el arameo, que
que han escrito sobre estos temas. Hay un libro fantástico que lo pueden descargar de internet en formato PDF, gratuito. Lo pueden descargar. Se titula Conspiración contra las Sagradas Escrituras. Ese libro está escrito por el pastor Domingo Fernández, un pastor bautista ya muy mayor. Yo no sé si ya seguirá vivo o si ya está con el Señor, pero también por el historiador César Vidal, que es historiador, catedrático de Derecho, catedrático de Historia, etc. Es un hombre que ha escrito más de 200 libros y es un historiador fantástico. Bueno, ese libro, Conspiración contra las Sagradas Escrituras, él habla de cómo se ha traducido la Biblia hasta nuestros días y de cómo las Biblias modernas están cambiando el mensaje del Evangelio. Y es muy interesante, descárguenlo y véanlo, estúdienlo, porque es estudiarlo, siempre hay que estudiar. Si no estudiamos, no sabemos. Dice aquí, en Semana Santa hay un Via Crucis. ¿Es bueno o malo el asistir? A ver, todo lo que son esas tradiciones que consisten en adorar cosas que no son Dios, no son buenas. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Ok? Por tanto, todo lo que sea adorar, una hostia, eso no es adorar a Dios. Esas cosas forman parte de tradiciones humanas que no se sujetan a la verdad de Dios. Dice, pastor, ¿es bueno orar por los seres queridos que han muerto? No, los seres queridos que han muerto ya no podemos hacer nada por ellos. Ya están donde tengan que estar. Sea que hayan creído en Cristo y estén con el Señor, o sea que hayan sido rebeldes y no hayan querido que estén con Cristo y estén en otro lugar, ¿no? Por tanto, no debemos orar por los muertos. Debemos orar por los vivos. Por eso sí que tenemos que orar. Pastor, la pregunta que le hizo anteriormente, el Via Crucis, aquí hay una delegación en Iztapalapa, es como hacen una obra de teatro que... ¿perdón? Bueno, en España el Vía Crucis es una procesión que se hace del sagrario. Se saca lo que es el sagrario, es decir, lo que es el cuerpo de Cristo, se saca en procesión. Entonces, eso es el Vía Crucis aquí en España. No sé ahí cómo será. Aquí hay una representación de Jesús, uno se disfraza como Jesús, como todos los romanos y todo eso. Entonces, eso es lo que hacen. Es una obra de teatro que hacen. Ah, no, si es una obra de teatro no hay problema. Si es una obra de teatro, ¿no? Siempre que no se acabe adorando a los actores. Dice, y si ya están en el infierno, no, perdón. Entonces, si le pido algún favor a Dios y quiero que me ayude, el ayuno no sirve de nada. ¿Por qué se nos dijo lo contrario? ¿Es verdad? Bueno, la palabra de Dios la hemos leído en Isaías capítulo 58, dice claramente que no usemos el ayuno para que seamos oídos en el cielo. ¿Ok? Por tanto, si te han enseñado otra cosa contraria a las Sagradas Escrituras, es que no es verdad. ¿Ok? Lo que la verdad de Dios está escrita en su palabra. Y si Dios nos dice, no ayunéis para que vuestra voz sea oída en los cielos, pues no debiéramos hacer lo que dice Dios, no lo que nos dicen los hombres. ¿Por qué nos han enseñado cosas que no son verdad? Porque los hombres a veces enseñan cosas falsas por ignorancia, porque no tienen la preparación adecuada, o simplemente porque son malas personas que enseñan cosas malas para apartarte de Dios, de la verdad de Dios. O sea, no hay otra vuelta de hoja. O son ignorantes o son falsos pastores que no deberían estar enseñando, sino que deberían estar aprendiendo. Dice aquí, ¿es cierto lo del anillo de Salomón y sus historias con los demonios que encerró?
No tengo ni idea de qué me estás hablando, del anillo de Salomón y sus demonios. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Gracias. Nada. Permítame. Gracias. Una pregunta. Sí, aquí primero se lo presento. Pastor, ¿sí nos ve, pastor? Sí, le veo. Sí, aunque sea a la frente le veo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí. Le presento a mi suegro, papá de Ivonne, abuelito de Brandon. Más para atrás, bueno, nos da mucho gusto que ya tiene, ¿cuánto tiempo de conocer al Señor? Tengo por 3 años. Ya tiene ratito, ya está aprendiendo, pero ya recibió a Jesucristo como su Señor. Sí. Y bueno, ya está aprendiendo, pastor. Entonces, para que lo pongamos aquí al tiro también. Qué bueno. Sí, pastor. Dígame. Dios te bendiga muchísimo, mi hermano. Me alegra de conocerte. Pues realmente... Sí, pastor, estoy muy agradecido con usted. O sea que realmente toda el alma buena que tiene usted, que es conducto del universo, para realmente aquí para nosotros, y necesitamos de sus orientaciones, de sus guías, necesitamos de usted para que realmente nos llene ese hueco, ese vacío que tenemos, y que estemos con Jesucristo realmente para sentir ser hombres de provecho, útiles para uno mismo en la salud, en la vida y con la familia. Eso es, pastor. Estoy muy agradecido de que haya hablado para nosotros también. Gracias. Gracias, hermano. Y toda la gloria y toda la honra sea para Dios, que es el único que la merece. Él es el que hace la obra en nuestras vidas. El único que merece realmente que le demos gloria y honra es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos porque Él usa en su misericordia, ¿no? Porque no somos nada en realidad. Encantado de conocerle, mi hermano. Dios te bendiga. Gracias. Okay. Hermano, esas son todas las preguntas. Gracias. Gracias a vosotros por vuestra paciencia y por soportarme cada viernes para estar aquí en este ratito escuchándome, ¿no? Para mí es un placer. Bueno, pastor, yo ya les comenté que nos va a dejar unas 2 semanas o 3. Ya lo saben los chavos. Si quiere decirles algo, vamos a estar orando por su viaje todos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por vuestras oraciones, que de verdad que voy a agradecer de todo corazón, porque el viaje al que voy es un viaje misionero. Voy a estar en diferentes lugares, dando conferencias, entrevistas en radio, predicando en diferentes lugares. Y bueno, son muchísimas actividades todos los días, por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche. Entonces voy a necesitar vuestras oraciones para que Dios me dé sabiduría y que realmente pueda ser un instrumento de bendición para nuestros hermanos allá en Argentina, ¿no? Lamento no poder estar con vosotros en esos días, pero si me lo permiten, cuando regrese me gustaría volver a reunirme con ustedes y poder compartir con ustedes la palabra, si me lo permiten. Si me permite que haga una oración ahora, Marcelino. ¿Ok? Padre del cielo, te agradezco enormemente, Señor, esta oportunidad hermosa que tú me otorgas cada viernes, cada semana, para compartir este tiempo con mis hermanos y poder hablar de tus cosas, Señor. Muchas gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Y, Señor, te agradecemos de todo corazón la obra que ya has hecho en cada uno de nosotros. Gracias porque ya no somos lo que éramos. Y gracias también porque aún no somos lo que vamos a llegar a ser. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en nuestro corazón, cambiando nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras formas de tomar decisiones, todas las cosas, para que en todo lo que hagamos te glorifique a ti, Señor. Queremos agradarte de verdad. Queremos, Señor, hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y queremos, Señor, que tú te ocupes de nuestras necesidades, de nuestras familias. Bendice a mis hermanos, quítale todo temor, Señor, que puedan descansar en ti, que dejen de ser egoístas y piensen también en su familia para que ellos estén tranquilos y puedan
rehabilitarse y puedan salir de ahí como personas nuevas, dispuestos a servir a sus familias, a sus semejantes y no a servirse de ellos, Señor. Ayúdalos para que ellos aprendan realmente y todo lo que hagan, Señor, sea que glorifique tu nombre, Padre. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conocerlos, de estar en contacto con ellos y de participar en este tiempo tan hermoso. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, gracias. Dios les bendiga. Chao. Muy bien, pastor, Dios bendiga. Igualmente, Marcelino, bendición.